regreso y cuando usted escucha esa música suavecita, delicada, es porque llegó el momento de reunirnos entre mujeres. Escuchen bien, a veces sin darnos cuenta damos nuestra opinión sin saber que estamos generando una herida en otras personas y afectando la comunicación con esas mismas con las que estamos hablando. Por eso es muy importante saber de qué manera podemos dar nuestra opinión sin lastimar a los demás. Y usted ya pudo ver un paneo de todas estas preciosuras que nos acompañan. Se incorpora Mariela Celis, que además vienes con esa braga bella, a triunfar. amiga. ¿Es una braga o es un conjunto? No, es una braguita de jean, muy la tendencia, porque todo ahora es jean y Sí, me encanta porque sí. es más relajado el look. Totalmente. Oye, qué buen Bienvenida. tema, gracias. Qué buen tema porque yo soy bastante directa cuando hablo. La gente, Es cierto. la gente me tiene un poquito de miedo, pero es que yo soy así, ¿no? Sin Pero filtro. sin filtro, pero también uso mucho el humor para decir las cosas. Entonces, no las digo de mala manera, sino las digo directas, sin mucho rodeo. Y a veces eso te puede traer un poquito de problemas. Y ahora que lo mencionas, Mariela, Estefanía Teta, ¿cuál creen ustedes que pueda ser la manera adecuada, Isabela, Alejandra, de comunicarnos con las demás personas sin herirlas? Bueno, Gabbana también va a estar Mira, aquí Gabbana tranquila. forma parte de la tertulia hoy. Miren, yo creo que no es no es Lo lo que que se dice, dice, sino cómo se dice. Yo creo que nosotros tenemos que tener mucho tacto. Primero, que la persona con la que estás conversando y bueno, vas a decirle algo prudente o imprudentemente, sea una persona primero con la que tú tengas ya tiempo, ¿no? De amistad, conociendo, compartiendo, porque yo creo que eso también como denota muchas cosas a la hora bueno, de tú poder expresarte en algo que te está molestando. Tener empatía, ser solidario con la otra persona también forma parte de lo que para mí representa una buena comunicación, e incluso en esos momentos donde decimos algo que sabemos que nos va a remover todo acá adentro y que a veces uno se hace la pregunta, ¿será una verdadera amistad como para soportar que te digan lo que no te gusta? Eso es verdad. Yo creo que la comunicación debe ser efectiva, Sí. afectiva, y cuando estamos molestos o bravos, y eso lo he aprendido, es mejor dar un paso atrás, esperar que se te pase la rabia, la molestia, pensar bien y luego comunicar lo que quieres comunicar, porque si no se pueden generar roces. Claro, somos humanos y a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar. Claro. Aunque yo sea directa, yo trato de ser amable al decir las cosas y se las digo a la gente que quiero, ¿no? Y si es un consejo o es una crítica digamos, desde el lado donde puede ser constructivo, pues trato de hacerlo. Claro. Y si la persona lo acepta, mucho mejor. Mariela, y yo también lo he aceptado, ¿no? Sí, y eso entra un poco en ponerse en el lugar del otro. Alejandra, no sé si te ha pasado que antes de emitir algún juicio o decirle algo a alguien, tú dices, ya va, ¿qué haría yo estando en su posición? Sí, claro, bueno, yo creo que la empatía es lo más importante en toda la conversación, ¿no? Cuando tú vas a decir algo, primero no nos podemos cohibir de decir las cosas, que muchas veces sucede, o a mí incluso puedo decir que en algunos momentos yo digo, mira, yo mejor no digo nada, porque ya conozco a esa otra persona, la tengo cerca, pero ya yo sé que interpreta las cosas de otra manera. Eso. Y entonces, y eso está pasando también muchísimo. O sea, tú puedes decir algo con la mejor intención, pero las otras personas se sienten atacadas. Entonces, y tú dices, Dios mío, estoy teniendo mucha empatía, y llega un momento en el que tú dices, ya, o sea, de verdad que no puedo. También siento que eso no te puede detener al tú expresar lo que piensas, porque hay personas que dicen, no, yo por pena no dicen nada. No, hay que decirlo con empatía, hay que decirlo con la manito derecha, con respeto, pero está bien una vez, la segunda, a la tercera, no es que le vas a pegar 4 gritos, pero ya tú también puedes decir, mira, ya está bueno, o sea, yo te lo he dicho varias veces. Pero has hablado de algo bien interesante, estamos en la época de la generación de cristal. Ay, sí. Uno viene de otra generación. A ver, a veces nuestros jefes en los diferentes trabajos que uno pueda tener te hablaban claro, directo, y a veces no te lo decían muy bonito. Quizás eso ahora no aplica, ¿no? Que también se agradece. Porque los tiempos han cambiado, pero eso a mí me formó carácter y me dio fortaleza. Hacerlo ahora es imposible, pero creo que tiene que haber un poco de las dos cosas, ¿no? Sí, ¿qué se debe hacer, Stephanie? Por ejemplo, en esos casos, callarnos para no provocar a la persona algún mal rato, o simplemente armarse de valor y hablarle desde el amor.
No, yo definitivamente pienso que es una mezcla de todo lo que acaban de mencionar anteriormente. Estamos en una generación de cristal en donde las personas se han vuelto un poco más sensibles, un poco más, se sienten más ofendidas por cosas muy simples, y a mí eso en lo personal no me parece. Siento que por lo menos en mi juventud yo aprendí a ser una persona fuerte y con la madurez de poder aceptar esas opiniones que son adversas a las mías. Entonces eso no solamente me hace entender y tener empatía con la persona con la que yo esté hablando, sino que también me hace ser comprensiva, me hace ser una persona más empática y poder estar en esa posición de entender o tratar de saber ese tipo de personalidad o actitudes a lo que ellas puedan reaccionar con lo que sea que yo vaya a decir. Y mi consejo para todos esos jóvenes que nos ven, que escuchan, sean un poco más fuertes, tengan un poco más de madurez, de aceptar esas opiniones que a veces no van concorde a lo que nosotros pensamos, y está bien pensar así, porque todos somos diferentes al final del Y no día. tomarse todo personal, porque Sí, a veces no, hay cosas pecho. que se hablan en el trabajo que no tienen nada que ver con tu relación personal con ese compañero de trabajo, por ejemplo, sino tiene que ver directamente con el trabajo, y a veces te lo tomas personal y se crea una crisis donde no se tiene que crear. O sea, se discute, se llegan a acuerdos y ya está, y pasó. Mira, y sabes que también hay algo importante, y estamos como que evaluando o opinando acerca de cómo recibe la otra persona el mensaje, pero también yo creo que tenemos que tomarnos a veces el tiempo de saber si nosotros, preguntarnos si estamos siendo empáticos, si estamos hablando de la manera correcta, porque hay personas que van por la vida diciendo, lo que pasa es que yo soy directa. Mariela bien lo dijo, yo soy directa, pero es verdad, tú lo haces de una manera jocosa, que uno se termina hasta riendo, ¿no? De esa verdad. Pero hay gente que no le importa eso, no le importa llevarse a nadie por delante, y yo creo que uno tiene que tener mucha conciencia a la hora de hablar, porque uno no sabe cómo termina afectando a la otra persona cuando estás hablando desde el amor, desde la empatía y desde el cariño. Isa, y están los que se escudan y que sin ofenderte, sin ánimos de ofenderte. Una crítica constructiva. Una crítica constructiva. Sí. Y vienen y te sueltan En las redes, por ejemplo, se ve, Sí, ¿no? ese Exacto. poco de ofensas y cosas que te agreden emocionalmente. O que Alejandra. dices que, es que yo soy así. No, pero es que yo soy así, yo digo las cosas así. Mira, ese tipo de personas, y a ese punto quería llegar. Hay personas que yo aprendí en esta vida que se toman todo personal. Y me pasó una experiencia donde yo decía, Dios mío, pero yo no le puedo decir nada. Y tenía que compartir con esa persona por un tema de trabajo. Hasta que alguien me agarró y me dijo, la vida de esa persona ha sido muy fuerte. Muy Y dura. es una persona que ha vivido cosas muy duras. Y ella siempre todo se lo va a tomar a pecho, ella siempre va a sentir que la estás atacando y siempre va a querer también atacar a las otras personas. Entonces, en ese momento yo entendí que, bueno, si tenía que mantener una relación con ella por un tema laboral, lo mejor fue que yo entendí su manera de ser, entendí el porqué y dejé de yo sentirme mal por decirle las cosas y que ella se sintiera atacada. Claro, porque pero hay ya va. personas que son así. Ese tipo de personas también tiene que ir a terapia, porque Exacto. tampoco bueno, claro. es un psicólogo para tener que como que Claro. entender y sobreanalizar y no. Claro, pero imagínate que tengas que convivir con esa persona y veas que siempre tiene esa actitud, bueno. y tú dices, Dios mío, Tú bueno. te salvaguardas y Claro, dices, bueno, voy a tener relación cordial, ya sé que es delicado, Exacto. pero la gente también tiene que ir a terapia y Sí. resolver sus problemas, porque tampoco tenemos que Pero hay gente estar que es así. siendo el psicólogo de nadie. Sí, ¿no? Me claro. encanta ese consejo que acaba de dar Mariela. Asumamos también nuestras conductas y seamos Exacto. responsables nosotros de lo autónomos que podemos ser en el ambiente laboral, en nuestras casas. Y si usted reconoce lo primero, que tiene una mala actitud, pues acuda a terapia y resuélvalo. Mira, y la Stephanie. perriopinión no cuenta. No, claro. No, mira cómo no, está. es que está dormida. Stephanie, gracias por acompañarnos. Ay, Siempre gracias un a placer ustedes. tenerte acá. Eres una gran reina y un ser humano extraordinario. Lo has hecho Gracias. increíble.